Que ya dio inicio a la grabación. Entonces, tratando de hacer una pequeña un breve recordatorio de lo que ayer les comentaba al final de la clase. Aquí lo pongo. Ok, entonces, a ver, algunos comentarios, ¿no? Relativos a lo que hemos estado viendo. Habíamos comentado, por ejemplo, que tres vectores que no pertenecen al mismo plano por el origen en R3 generan todo este espacio, ¿sale? Tres vectores no coplanares, tres vectores que no viven en el mismo plano que pasa por el origen, pueden generar todo el espacio, todo R3, ¿ok? Si, bueno, ok. Si U, número 2, si U es generador de un espacio vectorial V, aquí estamos tomando un espacio vectorial V arbitrario, un espacio vectorial real, y U es un subconjunto de V, es decir, U es una cierta familia o colección de vectores de V, y resulta que U es generador de V, es decir, que todo elemento de V se puede ver como una combinación, como una cierta combinación lineal de elementos de U, y a U se le añaden vectores, entonces este nuevo conjunto, U unido con los vectores que añadimos, que aquí le estoy llamando U', resulta ser un generador de V también. O sea que si U es un generador de V y a U le añado vectores, el conjunto resultante, U', resulta también ser un generador de V. Esto se puede demostrar. ¿Podrían pensar ustedes en una demostración para el inciso 2? ¿Cómo demostrarían el inciso 2? La hipótesis es que U es generador de un espacio vectorial. Tengo un espacio vectorial V y U resulta ser un generador de V. Luego, vamos a añadirle a U un nuevo conjunto, un conjunto de vectores, ¿sí? Ciertos vectores. El conjunto resultante es U'. Entonces la afirmación es que U' es un generador de V. ¿Cómo demostrarían que U' efectivamente es un generador de V? ¿Cómo le haría? A ver, los dejo pensar un minuto. ¿Cómo ven? ¿Sí les sale el ejercicio? ¿Sí podrían demostrarlo? ¿Sienten que sí pueden demostrarlo? ¿O alguien cree que no lo podría demostrar? ¿Les gustaría que lo hiciéramos o ustedes lo intentan y ya lo vemos otro día para darles la oportunidad de intentarlo? A ver, ustedes digan. A veces es padre, ¿no? Primero uno intentar las cosas y sobre todo cuando uno dice, bueno, no sé exactamente qué hacer, pero a ver, me ensucio un rato las manos. Igual no llego a nada, pero el intento cuenta mucho. A veces cuenta más el intentar las cosas que en sí llegar al resultado, de verdad, ¿eh? De verdad. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Sienten que pueden hacer el número 2? Exactamente, exactamente, Uriel, eso es una muy buena observación, efectivamente.
Tener en cuenta que U, por cómo se están planteando las cosas, U resulta ser un subconjunto de U', porque U' es el resultado de añadir ciertos vectores de V a U. ¿Ok? Ahora bien, siendo este el caso, siendo que U es un subconjunto de U', yo lo que quiero verificar es que U' es también un generador de V bajo la hipótesis de que U es un generador de V. ¿Eso qué significa? Significa lo siguiente. Yo tomo un vector de V, un vector arbitrario de V, de este cuate, tomo un vector arbitrario de este cuate, y entonces me gustaría ver que hay una cierta cantidad de elementos de U', ¿sí? Tal que su combinación lineal resulta ser el elemento de V que tomé, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo con esto? Esa es la idea base, ¿verdad? Ahora bien, puesto que U es un generador, resulta que hay una cierta cantidad de vectores en U cuya combinación lineal da precisamente, alcanza al vector que hayamos tomado en B. Pero precisamente estos elementos de U resultan ser elementos de U', puesto que, como lo mencionó nuestro compañero Uriel Pedraza, U está contenido en U'. Luego entonces U' también es un conjunto generador para B. ¿Sí estamos de acuerdo todos con esto? Es un argumento relativamente sencillo y precisamente la observación que hace Uriel es clave, ¿no? Es fundamental para entonces poder esbozar la demostración. ¿Les parece entonces que, dicho esto, ustedes intenten la demostración, intenten escribirla y que si les surge una duda inmediato, o bueno, cuando tengan tiempo, se comuniquen conmigo, con los ayudantes o en el grupo, ¿vale? Ok, entonces vamos a continuar. De todas formas, si alguien quiere que hagamos la demostración ahorita, en esta sesión, con mucho gusto. ¿Sí? Pero bueno, ustedes dicen, sale. A ver, entonces ahí vamos, ¿no? Más o menos. Eh, a ver, y aquí tengo otro punto, el punto número 3. Supóngase que ahora vamos a tomar a U otra vez como un generador de un espacio vectorial real V. U genera el espacio V. Tomo un U subíndice 0 en U, o sea, un elemento particular de U. Permítanme un momento, por favor. Tomo un elemento particular de U. Aquí está. Tomo un elemento particular U0 de U y defino a U' como U menos el unitario de U0. O sea, en pocas palabras, U' resulta, es el resultado de quitarle a U el U0, ¿vale? Entonces la pregunta es una pregunta muy general y precisamente por ser muy general, pues abre muchas posibilidades. ¿Será que U' sigue siendo, sigue generando a B? ¿Sigue siendo un generador de B? Entonces, aquí hay que ser cuidadosos, ¿verdad? De aquí podemos, precisamente cuando digo que hay que ser cuidadosos, como que hay que observar, hay que ver varios posibles casos o ejemplos particulares para irnos haciendo una idea de cómo se puede responder en términos generales esta pregunta. ¿Será que U' sigue generando a B? Esa es la pregunta, ¿no? Entonces vamos a ver un ejemplo particular, son ejemplos muy sencillos, ¿eh? Pero pues ya el conjunto de todos los ejemplos que vamos a ver nos van a orientar para responder esta pregunta. Tomamos a B como R2, ¿sí? El espacio vectorial R2, y vamos a tomar a U como el conjunto que tiene a estos tres vectores, al 1,1 y a los dos canónicos de R2. Permítanme un momento, por favor. ¿Ok? Entonces, U' resulta, vamos a quitarle a U vamos a quitarle, por ejemplo, el 1, 1, ¿sí? Que U0 sea el 1, 1.
A U le quitamos el 1, el 1, 1, perdón, y queda el U', este U', o sea, los dos canónicos. Desde luego, nosotros sabemos que U' porque U' resulta ser el conjunto de vectores de la base canónica, como le suelen llamar, es la base canónica de R2. Entonces, U genera a R2. ¿Están de acuerdo que U genera a R2? Si todos están de acuerdo que este U genera a R2, todos de acuerdo. Fíjense que esto es una consecuencia de que el hecho de que U genere a R2 es una consecuencia de lo que estuvimos viendo, bueno, ayer principalmente, y que hemos estado platicando ya desde sesiones pasadas. Si tenemos dos vectores que son linealmente independientes en R2, segurito, es totalmente seguro que esos dos vectores generan a todo R2. En particular, este conjunto U de vectores en R2 tiene tres vectores, ¿verdad? Tres vectores, y si los vemos en sus posiciones, aquí está, miren, aquí está el 1, 1, pues aquí está el 1, 0 y aquí está el 0, 1, ¿verdad? Este vector y este vector, por ejemplo, estos dos vectores son linealmente independientes, ¿verdad? O sea, no son paralelos, como se puede ver en el dibujito. Estos dos vectores no son paralelos y estos dos vectores, pues no son paralelos. Luego, si quitamos este, pues nos queda estos dos que ya sabemos generan a todo R2. Pero fíjense, ¿qué pasa si, por ejemplo, de este mismo conjunto U, quitamos este vector? Quitamos este vector, quedándonos entonces U' como 1,1 y 0,1. 1,1 y 0,1. Estos dos vectores, este de aquí y este de acá. Aún así, U' estaría generando a todo R2, ¿están de acuerdo? Y nuevamente es remitirnos a la afirmación de ayer, a la demostración que hicimos ayer. Y en pocas palabras pues es que fíjate cómo es que estos dos vectores no viven en la misma recta por el origen y por lo tanto los dos vectores en conjunto generan a todo R2. ¿Ok? También, si quitamos ahora al 0, 1, por ejemplo, si quitamos a 0, 1 y que U' sea 1, 1, 1, 0, pues tenemos argumentos semejantes y entonces también podemos decir que el U' resultante sigue generando a todo R2. Entonces, de este conjunto U, permítanme, ahí está, de este conjunto U, hemos podido quitar cualesquiera de sus elementos, pero uno solo, ¿verdad? Por ejemplo, en un primer tiempo quitamos este y dejamos estos dos, en un segundo tiempo quitamos este y dejamos estos dos, y en un tercer tiempo quitamos este y dejamos estos dos, ¿sale? Y aún así, el resultante, el U' resultante, sigue generando a todo R2. Entonces, si U genera a R2, siendo U que genera a R2, quitándole un elemento, el resultante sigue teniendo esa propiedad de generar a todo R2. Sí estamos todos de acuerdo con esto, y esto lo podemos incluso mencionar de manera platicadita, porque pues lo hemos argumentado ayer. ¿Todos están de acuerdo con esto? Y vale la pena hacer la siguiente observación a este respecto. U0 es una combinación lineal de los vectores restantes. De hecho, eso pasa para todos y cada uno de los casos que hemos mencionado, ¿verdad? Si yo quito a por ejemplo, si yo lo quito, pues como decíamos, estos dos van a generar a R2. Y la observación que cabe hacer es que, por lo tanto, este cuate se va a ver como este vector se puede ver como una combinación lineal de este y de este. Análogamente, este vector se puede ver como una combinación lineal de este y análogamente, este vector se puede ver como una combinación lineal de este y este vector. ¿Ok? Entonces, si yo elijo un vector al azar de U, resulta que ese vector es una combinación lineal de los otros dos vectores restantes. Si yo tomo este es una combinación lineal de este y este. Si tomo este es una combinación lineal de este y así para el otro caso. ¿Ok? Es una observación importante. Que el U0 que elijamos, o sea, ya no solamente
sino cualquier otro U0 de aquí mismo que elijamos, resulta que es una combinación lineal de los vectores restantes. ¿Todos estamos de acuerdo con esto? Si alguien no está de acuerdo, por favor dígalo, comuníquelo y pues vamos viendo qué onda. ¿Qué se puede decir de U' en cuanto a su naturaleza generadora para R2? Si U0 es igual a 1, 0, pues bueno, eso es lo que acabamos de checar. U' sigue generando, ¿sí? U' sigue generando. Claro, fíjense, observen, también lo comentamos desde antes, en las sesiones previas. Si a U le quitamos dos vectores, el U' resultante definitivamente no va a poder generar a todo R2, ¿verdad? Va a generar una recta por el origen. Imposible que el U' resultante de quitarle a U dos vectores genere a todo R2. ¿Están de acuerdo con esto también? O sea, estamos tratando de sintetizar ya lo que hemos estado viendo desde antes, ¿verdad? A ver. ¿Hasta aquí vamos bien todos? Sin ningún problema. Es sencillito, ¿verdad? Bueno, entonces les encargo, por favor, que ok, gracias, Uriel, que lo demuestren formalmente, ¿no? Lo mejor que puedan. Traten de escribirlo lo mejor que puedan. Gracias, gracias a los que están, a todos, gracias a todos. Los que traten de mostrar traten de escribirlo formalmente y si les es posible, pues ya sea que lo compartan en el grupo, estaría padre que quien lo escriba, que se den el tiempo de escribir y compartirlo en el grupo o en el Classroom para que los demás podamos apreciar cómo escriben demostraciones y así todos aprendamos de todos, sin necesidad podemos hacer críticas, pero críticas constructivas, ¿verdad? Observaciones, para que el que escriba la demostración mejore y que los demás aprendamos de cómo demuestra. Y así pues sería un gran apoyo, nos estaríamos apoyando mutuamente, es una forma de apoyarnos. Entonces, si puede, estaría padre que practiquen esto, ¿no? Si alguien quiere, o pues más de preferencia, pues más de uno, si escriben por favor, y lo comparten. Si no lo quieren compartir, bueno, nos vamos a perder de esta oportunidad de aprender de otros, pero igual me lo pueden pasar a mí para que yo haga ciertas observaciones o definitivamente les diga, pues está muy bien, ¿sale? Ok, seguimos. Bueno, siguiente. Bien, aquí estamos vamos a otro ejemplo. Sea V igual a R3, estamos en el espacio, ¿ok? Y tomamos a U, vamos a tomar a U como el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 2, 2, 0, ¿sí? ¿Qué es lo que genera U? ¿Qué es lo que está generando U? Observen, por ejemplo, que el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0 está generando el piso, ¿verdad? Ya para empezar están generando el piso. O sea, el plano XY. Y el 2, 2, 0, pues vive en este mismo plano, ¿verdad? Entonces los tres vectores son coplanares, viven en el mismo plano y por lo tanto sus combinaciones lineales simplemente no pueden salir del plano, no se pueden escapar del plano sus combinaciones lineales. Y esto se debe a que estos tres vectores están viviendo en el mismo plano, en este caso es el XY. ¿Estamos todos de acuerdo con esto? ¿Sí? Ok. Si a U le quito, por ejemplo, cualquiera de sus tres vectores, y eso es a lo que remite esta pregunta, ¿qué sucede si se quita uno de los vectores a U? O si a U se le quita un vector, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que genera el U' resultante? Pues es un caso parecido al anterior, ¿verdad? Se va a seguir generando el mismo plano XY, ¿cierto? Es decir, a pesar de que estamos en R3, o siento que estamos en R3, aún así pasa algo semejante al ejercicio anterior, al ejemplo anterior. Si quitamos, por ejemplo, de aquí, quedan estos dos que siguen generando este plano. Si yo quito de aquí, estos dos vectores van a seguir generando el plano. O si yo quito este vector y este vector van a seguir generando el plano.
Geométricamente es más o menos sencillo de ver. Analíticamente, pues hay que escribir varias cuentitas, pero yo tengo la impresión de que podrían llevar a cabo eso, hacer las cuentitas. Me gustaría mucho que intentara las cuentitas, de que, por ejemplo, quitaran este, y bueno, en caso de que sientan que les pueda ser útil para usted, o sea, que les sea útil para entender más a fondo esto que estamos platicando. Si yo quito este, estos dos van a seguir generando todo el plano, ¿ok? Eso sería el objetivo. Es decir, ustedes deberían de tomar, el objetivo es tomar un punto cualquiera del plano y ver que ese punto es alcanzado por una combinación lineal de estos dos, por ejemplo, ¿no? Que existe un cierto alfa y un cierto beta, tal que alfa veces este vector más beta veces este vector es ese punto arbitrario que tomaron del plano XY. Desde luego, si toman un punto fuera de XY, pues segurito no lo van a alcanzar. Ese sería una forma de verificar lo que estoy afirmando. Pero todos estamos de acuerdo con esto, estamos de acuerdo en que al menos geométricamente sí es claro que si, por ejemplo, yo quito estos dos son suficientes para generar todo el plano XY en el espacio, y les queda claro cómo podría ser una demostración de esto que estoy diciendo, valdría la pena que lo intenten, chicos. Bueno, si por ahí tienen un dejo de duda de cómo sería, a ver, cómo se plantearía esto, a ver, quito y estos dos generan a todo XY. ¿Cómo sería? Si tienen preguntas de esa naturaleza, vale la pena que lo intenten. ¿Sí? Vale mucho la pena que lo intenten. Acuérdense que ahorita, dadas las circunstancias, el que aprendan con mayor profundidad esto que estamos platicando en las sesiones depende también mucho de ustedes, de que se den el tiempo para poner en práctica esto. Acuérdense, las matemáticas no se aprenden en general no se van a aprender simplemente escuchando. Las matemáticas son algo activo. Las matemáticas están relacionadas con la actividad. Si no son activos, simplemente no van a aprender matemáticas. Es algo así como las olas en el mar, por ejemplo, o las ondas en un estanque de agua. Las ondas existen porque hay cierta actividad. Si quitan esa actividad, definitivamente las ondas no pueden existir. Entonces, es algo semejante aquí, bueno, con muchas, con el conocimiento en general, con el aprendizaje en general, muy en particular con las mates. Tienen que estar en actividad para poder aprender mates, ¿ok? Entonces, por eso los invito a que practiquen estas cosas que les voy diciendo, ¿sí? Y si les es posible, que lo muestren, que lo exhiban. Si no lo quieren hacer ante el grupo, pues al menos para mí, para que podamos tener una cierta plática y comentarles posibles detalles que tengan, intercambiar ideas, ¿ok? Así es como van a aprender más. Ok, una observación, esta observación sencillita pero muy importante. Cualquier vector de U es combinación lineal de los dos vectores restantes. Otra vez estamos en un caso semejante al anterior. Se puede verificar que este vector, por ejemplo, es una combinación lineal de este y de este. O que este vector es una combinación lineal de este vector y este vector. O que este vector es una combinación lineal de este y de este. Ajá. Por ejemplo, que este vector es una combinación lineal de este y de este, es más o menos sencillito de hacer. Quizás sea el más rápido de hacer. ¿Se imaginan cómo se puede ver este vector como una combinación lineal de este y de este? ¿Alguien podría decirme cómo poner a este vector como una combinación lineal de este vector y este vector? Exacto, Edgar, perfecto. Sí, exacto. Espero que todos más o menos vean lo que comenta Edgar. Y es cierto, si alguien tiene una duda, lo puede decir abiertamente y lo hacemos, ¿ok? Lo llevamos, lo escribimos formalmente para que todos comprendamos. Pero si queda claro para todos, continúo. De verdad, no tengan pena ni nada, absolutamente nada. Si aparentemente todos están entendiendo, menos ustedes, o sea, menos alguno de ustedes,
Entonces, aún así no importa, ustedes tengan la libertad de decir, ¿sabes qué, Luis? No entiendo bien qué es lo que estás diciendo, no te estás dando a entender bien, me distraje un poquito, yo qué sé, por favor puedes escribirlo y lo escribo, ¿ok? Seguimos. Entonces, esa es una observación importante. Si tomamos ahora el inciso 5, si tomamos a B como R3 y tomamos a U como el 100, 010 y el 221, ¿qué genera U? ¿Qué es lo que genera U? Aquí yo puse que genera todo R3. ¿Será eso, efectivamente? ¿Será cierto eso? ¿Será cierto que genera a todo R3? Aquí tenía un dibujito, pero ya no lo encuentro. A ver, permítame. A ver si lo puedo añadir. Luego como que me falla aquí aquí está. Sí, pero lo pongo aquí tantito. Permítame. Chequen esto, ahí chequen el U. Creo que sí lo pueden alcanzar, sí lo pueden ver todos, si no, ahorita hago un poquito más grande la pantalla. Y lo que estoy afirmando es que ese U genera todo R3, pero aquí hay algo interesante, hay una diferencia fundamental en cuanto a los otros casos, en cuanto a los otros ejemplos. Quiero que esté suficientemente grande para que más o menos se capte qué es lo que estoy diciendo. Ok, tengo ahí a Lu, voy a hacer más grande voy a hacer un zoom. Ahí está. Así quiero el zoom. No se alcanza a ver todo, pero bueno, a ver, aquí está el U. 100010221. Entonces, aquí tengo más o menos en un dibujito chafa. Aquí tengo al 100, aquí tengo al 001 y aquí tengo aquí está el 221. ¿Ok? Es este de aquí, ¿no? Más o menos es este de aquí. Permítanme, ahí está ya. Como que ya no quiere pintar. No sé por qué no pinta aquí. Bueno, lo señalo, lo señalo aquí. Este, este punto de aquí es precisamente el 221, ¿verdad? Este es el 100. Cuando lo multiplico por el escalar 2, pues llego hasta acá. Por aquí tengo el 020, entonces, y aquí tengo el 001. Entonces, pues, este vector precisamente, pues, su punto final, su cabecita es precisamente este punto. Ahora observen lo siguiente. Observen lo siguiente. Eh, estos tres vectores son no coplanares, ¿verdad? No están en el mismo plano. Este vector, por ejemplo, este vector se está saliendo de este plano, que es el generado, sería si este es el eje, si este es el eje X, por ejemplo, tomando este como el eje X, este como el eje Y este de aquí como el eje Z, entonces tenemos el XZ, ¿verdad? Este plano XZ, y es lo que está generando precisamente este vector y este vector. Definitivamente este vector se sale, ¿verdad? Se sale del plano XZ. Con este vector, con el 100 y el 221, por ejemplo, puedo generar este planito de aquí este triangulito, lo voy a medio pintar. Bueno, es que no se puede pintar. A ver, permítanme un momento a ver si puedo hacer algo. Ahí está. Este de aquí
es un pedacito, este de aquí, espero que se pueda ver más o menos bien. Esto que estoy pintando aquí es un pedacito del plano formado por el vector 2, 2, 1 y el 1, 0, 0, por estos dos vectores, ¿verdad? Es este planito. O sea, un plano, si yo a U, por ejemplo, fíjense, si a U le quito este vector, el U' resultante ya no va a poder generar a todo R3, ¿verdad? Solo va a generar a un plano, perdón, un plano por el origen. Sería este plano de aquí, ¿verdad? El XZ, si quito este de aquí. Bueno, si por ejemplo quito este vector, es que puse 0, 0, aquí está, perdón, es que estoy denotando este de aquí. Más o menos por ahí anda, ¿no? Voy a hacer un poquito más corto, ahí, más o menos. Este sería el vector, permítanme, ahí está. Este sería el vector, el 0, 1, 0. Ahí está, ¿ok? Ahí está, sí, es que son esos tres vectores, ¿no? Entonces tengo, a ver, tengo el vector 1, 0, 0, que es este, el, es este, el 0, 1, 0, aquí anda, y el 2, 2, 1, es este, ¿cierto? Este de aquí más o menos, ¿no? Bueno, hay que tener un poquito de imaginación, ¿no? Para tener un poquito de perspectiva, les pido, por favor. Es más o menos este de aquí, ¿no? Ok, entonces, efectivamente, si de U quito este vector, ¿quiénes me quedan? Este y este, ¿verdad? El U' es este y este. Entonces, el generado de U' es este planito de aquí. ¿Sí están todos de acuerdo con eso? Es este es un pedacito, ¿verdad? Es el plano que tiene a este pedacito. Si yo quito a este vector, definitivamente si quito al 2, 2, 1, entonces sí, tengo que este y este de aquí van a generar a todo el piso, ¿verdad? Al XY, ¿ok? Entonces, fíjense que aquí, ¿qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que si yo quito un vector de U, el U' resultante, si U, siendo U que genera a todo el espacio R3, siendo que U genera a todo el espacio R3, cuando le quito uno cualquiera de sus vectores, ya solo voy a generar un plano, ya no voy a generar todo el espacio R3. Entonces, U genera R3, pero U', el resultado de quitarle a U uno cualquiera de sus tres vectores, sí va a generar algo, pero ya no va a generar lo que genera U. Entonces, esto es una gran diferencia con los ejemplos anteriores. ¿Sí estamos de acuerdo con eso? Aquí estoy pidiendo que tengamos esta intuición geométrica que más o menos elaboramos en las sesiones pasadas, de cómo tres vectores no coplanares en el espacio efectivamente pueden alcanzar cualquier punto del espacio. ¿Ok? Entonces, en particular, estos tres vectores, el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y el 2, 2, 1, pues al ser no coplanares, van a generar todo el espacio R3. Pero si quito uno cualquiera de ellos dos, voy a generar un plano por el origen. Ya no voy a generar a todo R3. Ahora, una observación interesante que vale la pena hacer, y creo que la escribí aquí, permítanme, voy a ver si la escribí aquí, exactamente. Una observación interesante es que el vector 2, 2, 1 no es combinación lineal de los dos vectores restantes. Fíjense, ahí hay una relación. En los casos anteriores, en los ejemplos anteriores, veíamos que cuando comparábamos a U con U', ambos generaban exactamente el mismo espacio vectorial, pero resultaba en esos casos, en los casos anteriores, que los tres vectores, que tomando yo un vector cualquiera del U,
ese vector se podía ver como una combinación lineal de los restantes, ¿verdad? En cada caso, en los casos que vimos donde U y U' generan el mismo espacio vectorial, resulta que en U', cuando quitamos uno cualquiera de sus vectores, ese que quitamos o ese que tomamos resulta ser una combinación lineal de los restantes. En este caso particular, resulta que cuando a U le quitamos un vector, entonces el U' resultante ya no genera lo mismo que el U original. Y lo que tenemos aquí es que al menos un vector, el vector 2, 2, 1, no es combinación lineal de los dos vectores restantes. Y se puede ver en el dibujito, se ve muy bien esto, esta afirmación en verde, esta observación en verde, ¿verdad? En el dibujito se ve, efectivamente, porque el 2, 2, 1, este vector de aquí, se está saliendo del plano que generan estos vectores, ¿verdad? Pero también, por ejemplo, si tomamos a este plano, el que, bueno, el que estoy señalando por un pedacito suyo en azul, ¿sí? De este, el 0, 1, 0, se sale de este plano, ¿verdad? ¿Sí están todos de acuerdo con eso? Que, eh, que este vector se sale de este plano, del plano generado por este y por este. En el dibujito más o menos se ve, pero fíjense, bueno, una observación añadida es que todo lo que estoy diciendo se puede demostrar que efectivamente este no se puede ver como una combinación lineal de este y de este. Como el dibujito lo está mostrando, este vector no vive en el plano generado por este y este. Y como no vive en el plano generado por este y este, no es una combinación lineal de esto, de este y de este. ¿Queda más o menos claro lo que estoy diciendo? Es mucha información la que estoy diciendo, pero no es difícil, no es geométricamente sencilla de comprender, ¿sale? ¿Vamos bien hasta aquí todos? Gracias, Ángel López. Ok, perfecto, Uriel. Gracias. Si alguien tiene dudas, si a alguien no le está quedando claro lo que estoy diciendo, por favor, dígalo, ¿ok? Por favor, dígalo. Bien, entonces esta observación es muy importante también. Entonces resulta que, eh, de hecho, aquí esta observación es muy particular porque está señalando a este vector como que es imposible ponerlo como una combinación lineal de los dos restantes, pero cualquiera de los otros dos que tome va a ser imposible presentarlo o representarlo como una combinación lineal del otro vector y de este. ¿Ok? Eso, esto nos hace pensar que el hecho de que uno cualquiera de los tres vectores no se pueda ver como combinación lineal de los dos restantes esté íntimamente relacionado con el hecho de que al presentar a U, al tomar a U y a U', ver la diferencia de lo que están generando, ¿sí? En los otros casos no había diferencia en cuanto a lo que generaban U y U', generaban lo mismo, y teníamos por caso, en cada caso teníamos que cualquiera de los vectores que tomábamos era una combinación lineal de los restantes. Aquí resulta que cualquiera de los que tomemos no se puede ver como una combinación lineal de los restantes. Y resulta que cuando a U le quitamos un vector, el conjunto U' resultante no genera lo mismo que U. ¿Sí ven lo que intento señalar, las posibles relaciones que hay? Sí me doy a entender con las posibles relaciones que hay entre el hecho de que el hecho de que U y U' genere lo mismo cuando cualquiera de los tres vectores de U se puede ver como combinación lineal de los restantes, y el hecho de que U y U' no genere lo mismo, siendo que cualquiera de los tres vectores que tomemos de U no se puede ver como una combinación lineal de los otros dos. Eso es lo que quiero señalar. Eso es específicamente lo que quiero señalar. ¿Sí? Ok, esa es una observación. Esto que estoy diciendo es una observación muy importante. Bueno, continuemos. ¿Hasta aquí más o menos todo claro? ¿Hay alguna duda, algo que decir, algo que quieran comentar?
¿Algo que quieran señalar? Continúo entonces. Y pues precisamente ya que he comentado todo esto, hago la siguiente pregunta, que más o menos trata de esquematizar o sintetizar todo esto que hemos estado platicando. Entonces, ¿cuándo es posible quitar algún elemento sin perder la propiedad de generar? ¿Cuándo es posible quitarle a U un elemento sin perder la propiedad de que el resultante, el U', genere exactamente lo mismo que U? ¿Cuándo? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Bajo qué condiciones? Eso es precisamente, esas condiciones son las que he intentado señalar hace un momento, con estos ejemplos particulares. Cuando los elementos de U, cuando cualquiera uno de los elementos de U se pueden ver como una combinación, se puede ver como una combinación lineal de los restantes, cuando pasa eso, resulta que U y U' generan lo mismo, quitando un elemento de U, ¿verdad? Pero cuando al menos un elemento de U no se puede ver como combinación lineal de los restantes, el U y el U' ya no generan lo mismo. Entonces surge esta, si lo quieren ver, esta conjetura. Quizás todo esto ya lo conozcan, pero es importante tenerlo en cuenta. Si U genera el espacio vectorial V, esto es una conjetura, ¿vale? Y U0, que pertenece a U, es una combinación lineal de los elementos restantes de U, entonces U', que es U menos el unitario de U0, sigue generando a todo V, ¿sale? Esa es la parte de la conjetura. Si el elemento de U que quitamos es una combinación lineal de los restantes de U, perdón, si el U0 que quitamos de U es una combinación lineal de los elementos restantes de U, entonces U y U' generan exactamente lo mismo, es decir, a todo V. Esa es una conjetura que más o menos rescata lo que hemos observado en los ejemplos particulares, ¿verdad? ¿Están todos de acuerdo con esto? ¿Sí están de acuerdo que esto que estoy aquí poniendo como conjetura rescata las observaciones que hemos hecho con los casos particulares que acabamos de ver? Si alguien no está de acuerdo, si alguien tiene dudas, por favor díganlo. Continúo. Sigue la conjetura. Por el contrario, si el elemento U0 de U no puede presentarse como una combinación lineal de los restantes elementos de U, entonces U0 es indispensable para que U genere a todo V. ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esto? Esto que estoy diciendo ya es algo más o menos fuerte de álgebra lineal. Esto ya se ve con detalle, esto que estoy diciendo aquí platicadito, ya se ve con todo rigor y detalle en álgebra lineal 1, ¿sí? Cuando se ve el tema de bases, el tema de la dimensión, el concepto de dimensión de un espacio vectorial, ¿sí? Pero si se dan cuenta, esto también, esto que estoy diciendo aquí de manera general, de algún modo está rescatando lo que vimos, por ejemplo, lo que vimos en el último ejemplo, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo con esto? El 2, 2, 1 no se podía ver como una combinación lineal de los restantes y coincidió con que el U y el U' no generaban lo mismo. Eso es precisamente lo que estoy tratando de decir aquí. Si al U le quitamos el U0 y resulta que ese U0 no se puede ver como combinación lineal de los elementos restantes de U, entonces como que uno tiende a creer que U, el U' no va a generar a todo B. O en otras palabras, que para que U genere a todo B, el U0 es indispensable. ¿Ok? Esto se puede demostrar, lo estoy platicando aquí nada más. Si U0 en U, siendo un elemento de U, es una combinación lineal de los elementos restantes de U, se dice entonces que U0 depende de ellos. Es decir, que de algún modo, como U0 se puede representar a través de los otros vectores, de los vectores restantes de U,
En ese sentido es que U0 depende de ellos, que su representación de algún modo se hace dependiente de los otros vectores de U. Es más o menos en ese sentido que se dice que U0 depende de ellos. En general, cuando un vector V se puede ver como una combinación lineal de una cierta colección finita de otros vectores, entonces se dice que V depende linealmente de los otros, de esta colección finita de vectores. Que V es una combinación lineal de esta colección finita de vectores, o bien que V depende linealmente, o simplemente que V depende de esta colección finita de vectores. ¿Ok? Es pura terminología. ¿Sí? Y aquí más o menos lo he tratado de estampar, ¿no? De establecer. De lo contrario, se habla de U0 como de un elemento independiente de los vectores restantes de U. Si definitivamente, si por algún medio, por algún método vemos que definitivamente U0 no se puede ver como una combinación lineal de los vectores restantes de U, entonces decimos que U0 es independiente, es un elemento independiente de U, ¿sí? De los elementos de U. Así es como se dice, ¿ok? Entonces, el ejemplo que lo que estábamos checando es que el 2, 2, 1 es un vector independiente de los canónicos del plano de XY, ¿verdad? En el espacio. Es un elemento independiente de estos, ¿cierto? Y cualquiera de los que tome, por ejemplo, el 1, 0, 0, será un elemento independiente, será un vector independiente del 0, 0, del 0, 1, 0 y del 2, 2, 1, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo con esto? Eh, Efectivamente, ¿no? Resulta que, por ejemplo, este vector, el 2, 2, 1, es un vector independiente de este y de este. Análogamente, el 1, 0, 0 es un vector independiente de este y de este, ¿sí? La independencia lineal de vectores, precisamente, de manera geométrica, se ve más o menos así. Este es un esquema general de cómo estos tres vectores son linealmente independientes. No hay dependencia lineal entre ellos. En el plano, la independencia lineal precisamente se ve así. En el plano, la independencia lineal se ve así. Este vector y este vector, o este y este, por ejemplo, o este y este, son linealmente independientes. No hay una dependencia lineal de ellos. A diferencia de este vector verde y este vector blanco, entre ellos sí hay una dependencia lineal. Si yo escojo a este vector, el blanco, por ejemplo, claro que lo podemos ver como una combinación lineal de este vector. O sea, en otras palabras, el vector blanco es un múltiplo de este vector verde y inversamente, el vector verde es un múltiplo del vector blanco. Por lo tanto, de acuerdo a este lenguaje que ya estamos empleando de combinación lineal, el vector verde es una combinación lineal del blanco. Sin embargo, este vector y este vector verde, definitivamente no, ninguno de ellos dos es un múltiplo del otro, ¿verdad? Entonces, son linealmente independientes, no hay una dependencia lineal entre ellos. Y algo semejante podemos decir entre este y este, o entre este y este, o entre este y este. ¿Ok? Esto es geométricamente así se ve la independencia y la dependencia lineal. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Cómo ven, chicos? ¿Ok? ¿Más o menos vamos bien todos? Todo esto se lo voy a pasar, a ratitos se los paso. De cualquier modo, lo pueden checar en el libro de Ana Irene, el que está, lo subí allá desde el principio, lo subí al Classroom.
¿no? Y lo pueden checar también. Se tiene la siguiente definición. Y esta definición trata de compactar de una manera ordenada lo que hemos estado diciendo ya. Definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es linealmente independiente, o sea, la independencia de vectores que juntamos en un conjunto U, esa propiedad de independencia se la pasamos al U completo, al conjunto U, ¿sí? Para entonces hablar de conjuntos linealmente independientes, ¿sí? Esa es la idea de la definición. Un subconjunto U de un espacio vectorial V es linealmente independiente si algún elemento U0 de U, perdón, es linealmente dependiente. Es linealmente dependiente, aquí está así, un subconjunto U de un espacio vectorial V es linealmente dependiente si algún elemento U0 de U es combinación lineal de los restantes, ¿sí? Ese U0 depende de los otros elementos de U. Y si es este el caso, entonces en general se dice que el conjunto U de estos vectores es linealmente dependiente. ¿Sí? Para hablar de dependencia lineal, pero ya en términos de conjuntos de vectores. ¿Sí? Es decir, U0 se va a poder ver como una combinación lineal de los vectores restantes de U si existen escalares, lambda 1, lambda, una cantidad finita de escalares. Eso es importante, una cantidad finita de escalares. Lambda 1, lambda 2, bla, 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 hasta lambda R, escalares o números reales, y una misma cantidad de vectores U1, bueno, aquí no puse, pero es U2, bla, 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 UR, o sea, hay R escalares, hay R vectores que pertenecen a U, tales que, y aquí tenemos, ¿verdad? La ya tan afamada combinación lineal. U0 es lambda veces lambda sub 1 por U sub 1 más lambda 2 por U sub 2 más lambda R por U sub R. ¿Sí? U0, que pertenece a U, es combinación lineal de los restantes elementos de U, precisamente, eso se escribe ya matemáticamente así. ¿Sí? Observación, observación. Si U0 se puede ver como una combinación lineal de elementos de U, ok, entonces fíjense, esta es una observación muy importante, ya casi concluimos chicos, perdón por robarles unos minutos, ya casi concluimos. Entonces fíjense que a U0, utilizando las propiedades de espacio vectorial, a U0 lo puedo pasar de este lado, ¿sí? Lo puedo pasar de este lado con un menos 1, ¿verdad? O sea, sumo el inverso aditivo de U0, aprovechando que estamos en un espacio vectorial. Entonces, de esta expresión, de aquí, es decir, de ver a U0 como una combinación lineal de los elementos de U, o de cierta cantidad de elementos de U, entonces podemos tener esta expresión de aquí, ¿verdad? O sea, una combinación lineal de los elementos de U igual a 0, ajá, donde pues al menos uno de los, este es un escalar, este es otro escalar y este es otro escalar, donde al menos uno de los escalares es distinto de 0, ¿verdad? Podemos asegurar al 100% que al menos el escalar que acompaña a U0, que es el menos 1, es distinto de 0, ¿cierto? Pero si tenemos algo inversamente, si tenemos una combinación lineal de estos vectores de U0, U1 hasta UR igual a 0 y alguno de los escalares es distinto de 0, vamos a poner, por ejemplo, que el lambda sub 0 es distinto de 0, aunque podríamos decir exactamente lo mismo si lambda sub 1 es distinto de 0, si lambda sub 2 es distinto de 0, o si lambda sub R es distinto de 0, en este caso toma lambda sub 0.
Si lambda sub 0 es distinto de 0, entonces fíjense cómo es que a partir de esta expresión podemos llegar a esta expresión que es muy parecida a esta que teníamos aquí arriba, y luego de esta expresión, observen, estoy dividiendo por lambda sub 0, aprovechando que por hipótesis lambda sub 0 es distinto de 0, ese es el cuidado que hay que tener, ¿verdad? El lambda sub 0 es distinto de 0, y entonces divido por lambda sub 0, entonces esta expresión es totalmente válida, no hay ningún problema, y luego a partir de esta expresión, que como dije es parecida a esta, podemos llegar a esta otra expresión. ¿Bien? Podemos llegar a esta otra expresión tomando a mu1 como lambda 1 entre menos lambda 0, tomando a mu2 como lambda 2 entre menos lambda 0, tomando a mu r como lambda r entre menos lambda 0, ¿verdad? Aquí le puse n, pero bueno, le puse r, pero parecía n. Es r, ¿ok? Bueno, aquí lo expreso, ¿verdad? Entonces se dan cuenta que lo que estamos diciendo en el fondo es que U0 se puede ver como una combinación lineal de estos vectores, de lambda U hasta lambda R, ¿ok? Esa es la idea. Entonces, esto que estamos diciendo aquí, esto que estamos observando aquí, sugiere que si U0 será una combinación lineal de los vectores U1 hasta UR, ¿sí? Sí y solo si existe una combinación lineal de todos estos vectores desde U0 hasta UR igual a 0 con no todos los escalares igual a 0. Porque una forma de llegar a de que esta combinación lineal dé 0 es que pues todos los escalares sean 0, ¿verdad? Definitivamente, si ponemos a este como 0, a este como 0 y a este como 0, pues da 0. Pero lo interesante es ¿cuándo se puede dar esta combinación? ¿Cuándo es que esta combinación lineal puede ser igual a 0, siendo que no todos los escalares, no todos, al menos uno, no sea el escalar 0? Bueno, la respuesta es precisamente cuando al menos uno de los vectores, pues en este caso particular U0, se puede ver como una combinación lineal de los restantes vectores. Entonces aquí hay muchas propiedades interesantes del concepto de conjunto generador de combinación lineal y de dependencia-independencia lineal. ¿Sí? Eso es muy amplio, todo esto merece un estudio profundo. Solamente estoy rescatando algunas ideas que son clave para continuar con nuestro curso. ¿Sí? No voy a profundizar mucho en ellas, solamente quiero que al menos rescaten lo intuitivo para poder continuar. ¿Sí? Esto en un momento les paso esto y lo de ayer, y espero que más o menos les haya quedado un poquito claro esto que acabo de platicar. Desde luego ya con un repaso posterior de su parte, seguramente va a quedar muchísimo más claro. ¿Ok? Vamos encaminados a entender el concepto de base. Ya entendimos el concepto de generador. Vamos hacia el concepto de base y para el de base de un espacio vectorial finitamente generado, como es el caso de los espacios vectoriales que estamos trabajando, R2 y R3. Para llegar al concepto de base necesitamos el concepto de independencia e independencia lineal. Están aparejados esos conceptos, están pegados, vienen juntos con pegado. Y es como cuando tomamos una moneda, vemos la cara sol y del otro lado está el águila, ¿verdad? O sea, vienen pegados. No podemos concebir una cara sol sin concebir una cara águila o la cara opuesta, vamos. ¿Sí? Entonces, estos conceptos están pegados. Dependencia e independencia lineal están pegados. Si toman uno, aunque no tengamos la visión, ahí está el otro concepto, ahí está debajo del que tomemos, ¿sale? Entonces, a eso vamos, para entender el concepto de base y continuar con lo que quedó pendiente de transformaciones del plano. ¿Sí? Necesitamos algunas ideas de esto. ¿Alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, algo que quieran añadir? Voy a concluir la grabación. Ahora sí, lo hice más platicadito para ir un poquito más rápido, para rescatar varias ideas. Pero mi intención es que no solo se quede así, sino que ustedes vayan intentando los puntos que señalé e incluso otros puntos que ustedes consideren importantes
y que los trabajen y que platiquen y que expongan, ¿no? Que me digan sus ideas, por favor, ¿no? Para que no se quede nada más en